Valencia. Tenemos aquí al doctor Lamberto Landete y viene del Hospital Dr. Peset de Valencia, si no me equivoco, y nos va a hablar de los tratamientos que hay para la esclerosis, que me imagino que todos sabréis que, bueno, esto avanza muy rápido y nos tiene que ir informando, claro. Pues muchísimas gracias. Bueno, yo me llamo Lamberto Landete, trabajo en el Hospital Dr. Peset, en el servicio de neurología, y bueno, allí tenemos una unidad, una consulta monográfica de esclerosis múltiple desde hace muchos años, prácticamente desde que yo llegué allí en el año 99, y bueno, tenemos una tradición de muchos años de tratar con muchos pacientes, los conocemos muy bien, a sus familias, como yo digo. Esta enfermedad es una carrera de fondo, ¿no? Entonces, cuando tienes la suerte de trabajar muchos años en el mismo sitio, acabas conociendo muy bien a las personas, las familias, sus circunstancias. Entonces, creas un vínculo muy bonito, ¿no? Yo, la verdad, es una actividad en la que estoy muy contento, muy orgulloso, y me gustaría transmitiros, pues bueno, ese privilegio que yo tengo de tratar con personas y con entornos familiares como los vuestros. Gracias a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castelló por contar conmigo. No os conozco, yo trabajo en otro entorno, pero las veces que hemos colaborado con asociaciones allí en Valencia, la verdad es que siempre son encuentros súper enriquecedores, y por lo que voy viendo aquí, seguro que este va a ser igual. Yo lo que siempre, antes de empezar, me gustaría hacer una sugerencia, una petición, ¿no? Y es que luego en el turno de preguntas, si se os ocurre alguna, procuremos evitar traer en público casos personales, ¿vale? Los casos personales, cada uno los comenta con los neurólogos con los que tiene, y sobre todo, pues bueno, forman parte de la privacidad, de la intimidad de las personas. Bueno, me pidieron que habláramos en realidad me sugirieron, ¿qué tema te parece interesante, no? Y si veis que me lío con las manos, porque llevo muchas cosas en las manos, me falta sacar las gafas, pero bueno, ya me disculparéis. Yo creo que en este tipo de reuniones, evidentemente el tratamiento preocupa mucho, ¿no? Y entonces, más que hablar de lo que hay ahora de tratamiento, porque seguro que vosotros lo conocéis muy bien, muchos de ustedes llevarán un tratamiento concreto, probablemente cuando han accedido a ese tratamiento antes, los profesionales que los ayudan les habrán explicado opciones, distintos fármacos, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus potenciales riesgos. Pero a mí me gustaría un poco transmitirle cuáles son las estrategias, es decir, cómo tenemos la mente un poco organizada a la hora de recomendar un medicamento, a la hora de recomendar otro, y el porqué de los distintos tratamientos. Y luego hay otra parte que es pues unas pinceladas sobre los tratamientos que van a venir, por lo menos en un futuro cercano, ¿vale? Hay muchas moléculas en investigación, pero evidentemente, como bien saben, no todas al final llegan a plasmarse en un fármaco que podamos utilizar en condiciones habituales. Bueno, esto es un poco el esquema que iremos desgranando. Fijaos, en esta imagen, esto es una línea temporal de los principales ítems, de los importantes acontecimientos que han aparecido en los últimos años en la esclerosis múltiple. Yo aquí todavía no estaba trabajando como neurólogo, aquí empezaba, pero fijaos que el primer tratamiento, que fue el interferón beta-1b subcutáneo, que se llamaba Betaferón, era la marca comercial aquí en España, el primer ensayo clínico se publicó en el año 95 y en España empezó a utilizarse en el 98. O sea que la historia de los tratamientos de esclerosis múltiple es relativamente reciente, aunque ya no tanto. En la parte de arriba tenemos todos los medicamentos todos los fármacos que se han ido autorizando. Fijaos en los últimos años la concentración que tenemos, ¿verdad? El ocrelizumab, la cladribina, el siponimod, el ozanimod, el natalizumab subcutáneo, el pone, el ofatumumab, bueno, hasta el año pasado que salió el ublituximab, que es el último que ha salido al mercado. Y en la parte de abajo tenemos los principales hitos históricos que se consideran importantes. Hasta, yo creo que el doctor Quintanilla hace un ratito les ha hablado de esto, de los nuevos criterios diagnósticos que se han publicado, creo que esta semana, que se hicieron públicos
en una reunión hace justo un año, pero el artículo publicado, que digamos es el momento, es como el pistoletazo de salida para validar, para hacer legales o para poder ser utilizados en las consultas, eso ha sido de esta misma semana. ¿Cuáles son los objetivos que nos hemos ido planteando en el tratamiento? Pues fijaos, yo creo que a medida que ha ido pasando el tiempo y hemos tenido terapias más eficaces, hemos podido ser más ambiciosos en lo que hemos ido consiguiendo respecto al tratamiento de la esclerosis múltiple. En primer lugar, pues vimos que con los fármacos evitaban o prevenían que en las resonancias aparecían nuevas lesiones. Luego hemos sido capaces de prevenir brotes, de reducir el incremento de la discapacidad física, y ahora explicaré un poquito esto más. Prevenir la pérdida de volumen cerebral, la atrofia. Pero más allá de este punto no hemos alcanzado hoy. Vale. No hemos alcanzado hoy por hoy, ¿verdad? Parece que hay algún medicamento, y esto de una manera discreta, de una manera flojita, que parece que la afectación cognitiva la enlentece, la frena. Pero ya digo, desde aquí para abajo, hoy por hoy, con los fármacos de que disponemos, no hemos conseguido conseguir ese NEDA, y ahora os contaré. El NEDA es una... ¿Lo conocéis estas siglas? No. El NEDA es un acrónimo, son unas siglas. Significa no evidencia de actividad de la enfermedad. Esto es un término que sale de los estudios, de los ensayos clínicos. Entonces se vio que hay pacientes que en los ensayos clínicos, cuando damos fármacos de alta eficacia, no tienen brotes, no acumulan discapacidad y no empeora su resonancia. Entonces, un paciente que cumple esos 3 requisitos se dice que está en una situación que denominamos NEDA. Ya digo, no evidencia de actividad de la enfermedad. Pues bueno, de alguna manera es como una especie, un poco asomarnos a una situación de control de la enfermedad. Pues mantener esa situación a largo plazo, hoy por hoy no lo hemos conseguido. No somos capaces de mejorar las secuelas, no somos capaces de mejorar la afectación cognitiva, ni mucho menos de curar. O sea que, siendo muy optimistas, pues hoy por hoy estamos aquí. Hasta no hace mucho, o digamos, hay como 2 estrategias a la hora de tratar la enfermedad. Hay una estrategia de escalada, es decir, empezar con fármacos de eficacia moderada. Alguno de ustedes igual ha llevado interferón subcutáneo, igual alguno ha llevado Copaxone. Y cuando esos fármacos de actividad moderada se ve que dejan de ser eficaces, que fracasan, pues pasamos a fármacos más potentes. Y eso es la estrategia de escalada. Y luego hay otra estrategia que es un poco la que más se está aplicando hoy día, que es tratar desde el inicio con fármacos más potentes, con inmunosupresores más potentes. ¿De qué depende tratar de esta manera o tratar de esta otra? Pues bueno, de las características que tenga cada caso concreto, cada caso de enfermedad. Hay formas de esclerosis múltiple más benignas y hay formas más agresivas. Pero hoy día sabemos que eso de la esclerosis múltiple benigna cada vez nos lo creemos menos. Fijaos, esto es un trabajo inglés con muchísimos pacientes donde definen la esclerosis múltiple benigna como aquella que tiene una discapacidad menor de 3. No sé si conocéis, creo, la escala EDSS, ¿verdad? Os sonará. Una discapacidad de 3 a lo mejor es una persona que, bueno, que la ves caminar, que puede caminar normalmente, pero que cojea un poco, ¿no? Eso sería más o menos, a grandes rasgos, lo que consideramos un 3 de discapacidad. Tras 15 años de la enfermedad, es decir, una persona que ya lleva 15 años con su enfermedad y camina, aunque sea con un poquito de dificultad, según esta definición, la clasificaríamos como una esclerosis múltiple benigna. Pero claro, si yo añado que esa persona además no tenga afectación cognitiva, de todos los pacientes que he clasificado como benignos, el 57% dejan de serlo. Y si yo veo, por ejemplo, los que no han podido conservar el trabajo, eso de la benignidad ya nos lo planteamos, ¿verdad? Y fijaos, si decimos que además no tenga fatiga, que no haya afectación cognitiva, que anímicamente está bien, que mantengan el empleo y que estén sin tratamiento, sin fármacos modificados de la enfermedad, de los que inicialmente habíamos clasificado como benignos, se nos quedan un 15%.
¿Vale? Es decir, que eso de la esclerosis múltiple benigna es un concepto que está en revisión y en entredicho, con lo cual, hoy día lo que se plantea es tratar desde el principio con fármacos más potentes. Esta diapositiva que he elaborado es un resumen de seis metaanálisis. Un metaanálisis es como un estudio que resume otros estudios, ¿vale? Es decir, es una manera de aglutinar, de resumir la evidencia. ¿Y qué nos dice la evidencia? Pues la evidencia nos dice que cuando nosotros seguimos a los pacientes muchos años, hasta 11 años, por ejemplo, en este trabajo, vemos que la probabilidad de acumular discapacidad a los 11 años es menor si tratamos que si no tratamos, ¿vale? De entrada, o sea, que es mejor tratar que no tratar. Hasta no hace mucho, yo creo que a lo mejor alguno de ustedes no lleva tratamiento porque ha tenido situaciones que llamamos síndrome clínico aislado. Hay una serie de excepciones, pero en general, estos son, digamos, estrategias generales. Es mejor tratar con una estrategia de alta eficacia desde el inicio que de escalada. Esto es, las personas que han seguido esa estrategia de primero un fármaco flojito, luego uno más fuerte, otro más fuerte, otro más fuerte, con el paso del tiempo acumulan más discapacidad que aquellos que son tratados desde el inicio con estrategias de alta intensidad desde el inicio. Y bueno, de alguna manera todas estas gráficas nos representan la misma idea. ¿Qué llamamos fármacos de alta eficacia? Pues bueno, hoy día hay varias maneras de clasificar los distintos medicamentos, ¿vale? Esta es una clasificación que a mí me gusta porque yo creo que es un poco la que tenemos muchos de nosotros en la cabeza. Los fármacos que hoy día están autorizados para tratar esclerosis múltiple los podemos clasificar en tres grupos. Fármacos de moderada eficacia son aquellos que los ensayos clínicos demostraron una reducción de las tasas de brotes entre el 30 y el 50% cuando se comparaban con un placebo. Y aquí tenéis listados aquellos fármacos, bueno, pues que se englobarían dentro de esta categoría. En un segundo puesto tenemos fármacos de alta eficacia que consiguen una reducción de brotes del 50 al 60% frente a placebo. Cladribina, fingolimod, ozanimod, ponesimod. Algunos de estos, en concreto estos dos, que han salido al mercado muy recientemente, en los ensayos clínicos ya se han comparado frente a otro fármaco, y esto es importante. No es lo mismo que yo en un ensayo clínico compare mi medicamento frente a un placebo es una sustancia que en teoría no hace nada, que yo me compare con un fármaco que ya tiene un efecto. Con lo cual la diferencia que yo obtenga va a ser mucho más relevante, ¿verdad? Pues bueno, y luego tenemos en un tercer grupo los de muy alta eficacia, que consiguen reducciones de las tasas de brotes por encima del 60% versus placebo o frente a otros medicamentos. Y aquí están lo que llamamos los anticuerpos monoclonales. El natalizumab, los anti-CD20, y en los anti-CD20 tenemos el ofatumumab, el ocrelizumab, el ublituximab. Y luego la letrozumab, que ya prácticamente hoy se utiliza muy poco debido a su alta toxicidad. Fijaos, claro, entonces decimos, sí, vamos a tratar con fármacos muy eficaces desde el inicio, incluso en personas que están muy bien. Es decir, por ejemplo, imaginaos una persona joven que tiene su primer episodio, su primer brote, se le pone corticoides, se recupera y sigue haciendo una vida normal. Claro, dije, ¿cómo justifico yo el darle un fármaco de alta eficacia? Ahora veremos cuáles son los problemas de los fármacos de alta eficacia. Pues bueno, para seleccionar a esas personas que incluso estando en una fase muy incipiente y se encuentran muy bien a pesar de haber tenido uno o dos brotes, hoy día conocemos una serie de factores pronósticos. Es decir, una serie de características que nosotros podemos identificar al inicio de la enfermedad y que pronostican que quizá esa enfermedad con el paso de los años no evolucione bien. Y en base a estos factores de mal pronóstico, pues tomamos esa decisión de tratar desde el inicio con fármacos de alta eficacia. Tenemos factores pronósticos clínicos, pues por ejemplo, el hecho de debutar la enfermedad cuando somos más mayores, el sexo masculino, los niveles bajos de vitamina D, el tabaco, algunas enfermedades asociadas. Factores derivados de la clínica, es decir, una persona que en el primer año ha tenido 3 brotes, eso es peor de cara al futuro que haber tenido un solo brote, o que después del primer brote no te recuperes bien y te deje una secuela. Es decir, hay una serie de factores, la localización de los brotes, no es lo mismo tener un brote medular que un brote que afecta solo a la sensibilidad. Ya digo, hay una serie de factores que se asocian con un peor pronóstico.
hay factores pronósticos derivados de la resonancia magnética y de algunos videomarcadores, como los análisis de neurofilamentos en sangre o los análisis del líquido cefalorraquídeo de la punción lumbar que se suele hacer al inicio de la enfermedad. ¿Cuál es el problema de estos fármacos de alta actividad o más eficaces? Si tú dices, pues si se recomienda tratar con alta actividad desde el inicio y tenemos esos factores pronósticos, pues está claro, ¿no? Todo el mundo desde el inicio con fármacos de alta actividad. Bueno, tenemos que ver el otro platillo de la balanza. Los fármacos son inmunosupresores, como bien ustedes saben, entonces, bueno, el riesgo de los inmunosupresores, fundamentalmente, hay varios, pero el principal es el riesgo de infecciones, ¿vale? De hecho, antes de empezar un tratamiento con fármacos de alta actividad, hay que someterse a un programa de vacunaciones para evitar o para reducir ese riesgo infeccioso. Este trabajo es muy clásico y de alguna manera lo que representa es lo siguiente. Fijaos en esta gráfica, esto es la proporción de personas, de pacientes que no tienen infecciones graves. ¿Quiénes son los que con el paso del tiempo no tienen infecciones graves? Los de la línea rosa, que es la población general, los que no llevan tratamiento. ¿Quiénes son los que con el paso del tiempo tienen más infecciones graves? Los que han llevado rituximab, que es un fármaco de alta eficacia. Quiero decir, este trabajo de alguna manera lo que demuestra es que los inmunosupresores, los fármacos de alta eficacia y sobre todo a medida que los mantenemos a lo largo del tiempo, aumentan el riesgo de infecciones y especialmente de infecciones graves. Hay otro factor que entra en juego y es la edad. Yo no sé la edad media de los que estamos aquí en la sala cuál es. No quiero ser maleducado. Pero bueno, bromas aparte. Cuando nosotros estudiamos nuestras series, cada uno de nosotros tenemos una pequeña base de datos donde tenemos recogidos todos los pacientes con algunas características. Y entonces, lo que yo os decía antes, cuando yo llegué al hospital en el 99, pues empezabas a diagnosticar personas. 22 años, 23, 25, pero claro, después de 20 y tantos años, esas personas ya tienen 50, 52, 54. Quiere decir esto, la edad media de las personas diagnosticadas cada vez es más alta. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Fijaos, ¿qué quiere decir esto? Este trabajo es muy curioso. Yo no sé si ustedes han oído esto de los telómeros. Los telómeros son unos fragmentos que hay en los cromosomas y que a medida que vamos cumpliendo años se van acortando, se van haciendo más cortitos. Pues bueno, se ve cómo la longitud de esos telómeros en nuestro genoma, en nuestros cromosomas, es menor en pacientes con esclerosis múltiple que en controles sanos. Y es menor en las formas secundarias progresivas y en las formas primarias progresivas. Quiere decir que la esclerosis múltiple también parece que acelera el proceso de envejecimiento, o por lo menos se relaciona con ello. ¿Y qué otro fenómeno ocurre a medida que nos vamos haciendo mayores? Todos, no solo las personas con esclerosis múltiple, todos. Pues que entramos en una situación que llamamos de inmunosenescencia. Nuestro sistema inmune envejece. No solo se nos cae el pelo, la piel se nos arruga o los huesos se descalcifican. Nuestro sistema inmune, que es el responsable de la enfermedad, también envejece. Y eso conlleva unos cambios inmunológicos que facilita la transición de la enfermedad. Normalmente en fases iniciales suele haber brotes, es una enfermedad más inflamatoria y a medida que... Soy yo. Y a medida que nos hacemos mayores, a medida que envejecemos, mejor dicho, el tipo de enfermedad va cambiando. Se producen unos cambios que facilitan una inflamación de baja intensidad dentro del cerebro. Ahora os explicaré esto que es muy importante. Pero no solo la inmunosenescencia hace que la enfermedad cambie, sino hace que nuestra vigilancia frente a las infecciones caiga también. Es decir, tenemos más facilidad para las infecciones, más facilidad para las infecciones graves. Las infecciones puede que se recuperen más lentamente o que tarden más en recuperarse. Y parece ser que quizá, aunque este dato no está bien contrastado, que pueda aumentar la inmunosupresión sostenida muchos años, a lo largo de los años, quizá aumente la incidencia de tumores. Ya digo, este dato está un poquito, hay trabajos que dicen que sí, hay trabajos que dicen que no. Pero bueno, el riesgo de infecciones es muy claro. Con lo cual,
en personas de más edad también el riesgo de tratar con inmunosupresión muy potente lo tenemos que aquilatar muy bien y tener muy bien en cuenta el beneficio-riesgo. De hecho, fijaos, ¿esto qué indica? Hoy día se están ensayando, que es otra de las estrategias que estamos empezando a utilizar, personas que han llevado mucho tiempo inmunosupresores o tratamiento y empezamos a cumplir años. ¿Cuántos? Pues depende, no tenemos un corte de edad para decir a partir de los 60, de los 65 hay que empezar a bajar la intensidad de los inmunosupresores. Pero estos son trabajos donde ya empiezan a estudiarse estrategias de desescalada. Desescalada quiere decir bajar la potencia de los tratamientos a medida que nos vamos haciendo mayores, o incluso hay algunos trabajos que propugnan quitar los tratamientos. ¿Por qué? Porque la enfermedad cambia, la enfermedad se va haciendo menos inflamatoria y el riesgo de las infecciones es cada vez mayor. Bueno, pues ya digo, estos son trabajos que están hoy día muy en boga y que quizá algunos de ustedes, sus médicos, les hayan propuesto una estrategia de estas características. Estos son 3 ensayos clínicos que hay en marcha. No me voy a detener con las características, pero que sepan ustedes que esta posibilidad de la desescalada o incluso de la retirada se está estudiando de una manera seria bajo las condiciones de un ensayo clínico. Sabéis que un ensayo clínico es la forma de obtener una evidencia de mayor calidad, ¿verdad? Entonces, pues se está estudiando. Con los datos que hoy día sabemos, podemos decir, quizá igual el año que viene decimos otra cosa porque aparecen nuevos resultados, que bajar la potencia de los fármacos parece que sí que puede ayudar a mantener un buen control de la enfermedad y a reducir el riesgo de infecciones, y hoy por hoy la retirada completa del tratamiento no se recomienda, ¿vale? No se recomienda. Vamos con las novedades. Bueno, novedades de tratamientos. Fijaos, aquí tenemos 4 fármacos. Igual algunos de estos os suenan. El ocrelizumab, el ofatumumab, estos son fármacos de muy alta eficacia. Son anticuerpos monoclonales, todos ellos funcionan de una manera muy parecida. Lo que hacen es destruir linfocitos de tipo B, de Barcelona. Entonces, estos fármacos, unos se utilizan por vía intravenosa, estos dos. Este se utiliza por vía subcutánea y este es el último que salió el año pasado. Lo traigo aquí un poco, bueno, esto es una novedad y sí que quería traerlo para que quizá algunos ya lo conocen. ¿Y qué es la novedad que van introduciendo? Dices, bueno, pues si son fármacos que actúan todos de la misma manera, ¿qué sentido tiene uno nuevo? Pues bueno, este fármaco es un fármaco que está modificado por bioingeniería y lo que hace es que esto es una representación de la molécula del fármaco, esos residuos que llamamos o esos fragmentos que son oligosacáridos los han quitado. Y al quitarlo lo que facilita es que su unión con el receptor al que se une sea más fuerte, más firme. De tal manera que en aquellos casos pocos en los que sus fármacos de la misma familia no han funcionado, quizá pueda funcionar, ¿verdad? Este fármaco en concreto, fijaos, estos son los resultados del ensayo clínico, de los 2 ensayos clínicos, porque fueron 2, el Ultimate 1 y 2. Fijaos lo eficaces que son. Frente a teriflunomida, que es un fármaco de moderada eficacia, reducen un 59% las tasas de brotes, reducen un 97% la probabilidad de aparición de nuevas lesiones en la resonancia. Fijaos el orden de magnitud, 97 y 96%. Aumenta un 277% la probabilidad de permanecer en NEDA, eso que os decía yo antes de no evidencia de actividad de la enfermedad. La probabilidad de alcanzar ese estatus NEDA de control de la enfermedad aumenta en un 277% en comparación con la teriflunomida. O estos son lesiones en secuencias T2 en resonancia. ¿Por qué os traigo estos datos? Bueno, uno para que los conozcáis, pero para que veáis lo eficaces que son estos fármacos. Esto es otra novedad. Esto es el ocrelizumab, que igual lo conocen ustedes, que actualmente se administra por vía intravenosa cada 6 meses. Es un fármaco de muy alta eficacia. Pues bueno, ahora se está estudiando para poder administrarlo por vía subcutánea. ¿Es importante que los fármacos intravenosos puedan administrarse subcutáneo? Bueno, es importante porque te puede dar cierta autonomía. No necesitas venir al hospital a que te pongamos el gotero.
es más sencillo. Desde el punto de vista organizativo en los centros sanitarios no necesitas un hospital de día, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fijaos, estos son variables de resonancia, lo eficaces que son, cómo se reducen drásticamente la aparición de nuevas lesiones en la resonancia. Otra estrategia que se está desarrollando, los biosimilares. Hay ciertos fármacos que se fabrican por ingeniería biológica, por bioingeniería, como son los anticuerpos monoclonales. Esto es con el natalizumab. Van a empezar a comercializarse biosimilares. Podríamos hacer una comparación que no es exacta como los genéricos. Con los fármacos orales que salen genéricos, pues con los anticuerpos monoclonales salen biosimilares, que son fármacos mucho más baratos de producir y cuyos efectos, según este trabajo, son similares al original. ¿Por qué os he traído estos ejemplos con fármacos de muy alta eficacia? Un poco para indicar que con los fármacos actuales controlamos muy bien la inflamación. ¿A qué llamamos inflamación? El reflejo de la inflamación son los brotes, los ataques y las lesiones en la resonancia. Las lesiones que vemos, yo no sé si vuestros médicos os han tenido la ocasión de enseñaros las resonancias. En estas charlas muchas veces traemos imágenes de resonancia, yo creo que no he traído ninguno. Pero las lesiones en resonancia son el resultado de esa inflamación dentro del sistema nervioso central. Pues ya digo, esas lesiones en la resonancia y los brotes los reducimos mucho, 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 mucho con los fármacos que tenemos hasta ahora. ¿Pero qué pasa? Que hay otro fenómeno que hoy día se llama la esclerosis múltiple smoldering. Esto es un término inglés que podríamos decir latente, ¿no? La gente lo compara a una inflamación crónica de baja intensidad. Imaginaos un brasero, ¿no? Un brasero de estos antiguos, ¿no? Que hay brasas cubiertas por arena. Pues algo parecido, ¿no? Es decir, no hay una llamarada, que quizás sería un brote, pero lo que hace es que hay un recalentamiento, una destrucción progresiva. Y ese fenómeno smoldering o ese fenómeno crónico o degenerativo, los fármacos que hoy día no lo controlan bien. Hoy día no sabemos, no hemos podido todavía mejorarlo eso. Se conoce algunos de los actores de este smoldering, de este fenómeno degenerativo que ocurre dentro del sistema nervioso central. Pues bueno, aparece la microglía, que es un tipo de célula del sistema inmune innato, los radicales libres, el daño de los axones, se altera la recaptación de hierro que procede de la destrucción de los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son las células que fabrican la mielina. En resumen, todo ello conlleva, ya digo, a ese fenómeno inflamatorio de baja intensidad crónico neurodegenerativo y que parece ser que está en la base de situaciones como el daño cognitivo, el empeoramiento progresivo, ese deterioro paulatino de la marcha, ciertos cambios en resonancia, la pérdida de volumen cerebral total. Ya digo, manifestaciones o fenómenos que somos capaces de detectar en la clínica y con las pruebas y ya insisto, sobre los cuales los tratamientos actuales no son eficaces. Pues bueno, en este contexto surgen una familia de fármacos que están en estudio y que esperamos que para finales del año que viene el primero esté en el mercado, que son los inhibidores de la tirosinquinasa de Bruton. Esto es una enzima que está en algunas células y hoy día hay 5 moléculas que tienen estos nombres tan raros en estudio. ¿Qué hacen esta tirosinquinasa? Bueno, no les voy a casar, por esto quizá es demasiado técnico, pero estos fármacos actúan tanto en la sangre periférica, bajando la inmunosupresión, como dentro del sistema nervioso central, inhibiendo algunos de esos fenómenos que conllevan o que llevan a esa situación de inflamación crónica. Fijaos, este es el primero de ellos, muy rápido, el evobrutinib. Este ya no está en desarrollo, ¿vale? Hace un par de años se publicaron los dos ensayos clínicos fase 3. Ya sabéis, los fase 3 son los ensayos clínicos que dan pie a la autorización de los fármacos, que fueron negativos. Los dos, el Evolution 1 y 2, resultados negativos, con lo cual este medicamento se ha dejado de investigar. Fenebrutinib, otro de ellos. Tenemos todavía los estudios en desarrollo, no tenemos resultados. Hay 4 ensayos clínicos en marcha, estos 3 en formas recurrentes
y uno en formas primarias progresivas, aquellas formas de esclerosis múltiple, ya sabéis, que no tienen brotes y para los cuales hoy día tenemos muy poquitas alternativas terapéuticas. Estos dos también en estudio todavía y sin resultados, el remibrutinib con 2 ensayos en marcha y el orelabrutinib también en marcha los estudios clínicos. Y esto que os pongo aquí, este es el que parece ser que en breve, vamos a tener autorizado, se llama el tolebrutinib. Fijaos que hay 6 ensayos clínicos. ¿Por qué os doy este detalle? Tiene un programa de desarrollo muy ambicioso, es decir, los resultados van a estar muy bien fundamentados porque son 6 estudios y con muchos pacientes todos ellos. ¿Y dónde va a estar la autorización de este ensayo, de este fármaco? Aquí. Este es de los resultados que hoy día tenemos, el ensayo clínico que ha dado resultados positivos. Y fijaos qué curioso, o qué bien, que este ensayo clínico está hecho en formas de esclerosis múltiple secundarias progresivas no activas. No sé si me explico o si se me entiende cuando digo secundarias progresivas no activas. La fase secundaria progresiva de la enfermedad es la segunda fase de la enfermedad. Deja de haber brotes y uno empieza a empeorar poco a poco. O no tan poco a poco, pero empieza a empeorar sin que seamos capaces de identificar un cuadro agudo, un cuadro brusco, un brote, ¿verdad? Y es verdad que hay una fase o un momento de esa fase secundaria progresiva que todavía puede haber actividad, puede haber algún brote añadido o puede haber en la resonancia lesiones que captan contraste. Pero cuando pasa el tiempo, esa forma secundaria progresiva se transforma en un cuadro muy degenerativo, muy progresivo, muy progresivo, muy progresivo, y para el cual no tenemos hoy por hoy ninguna alternativa. Pues bueno, en esa población, este fármaco ha demostrado que reduce hay un 31% de reducción del riesgo de acumular discapacidad. Y ese resultado, frente al placebo, es estadísticamente significativo. En base a estos resultados, ya digo, esperamos, o por lo menos esa información es la que nos ha llegado, que este fármaco se autorice. Y no solo eso, sino que vemos que hay un porcentaje de pacientes que incluso mejoran. Esto es improvement, una mejoría confirmada de la discapacidad. ¿Vale? Es decir, que hay un pequeño porcentaje de pacientes que en comparación con el placebo no solo lo que dejan de empeorar, sino que experimentan una mejoría. Bueno, estos son parámetros de resonancia donde se ve que también mantienen cierto efecto antiinflamatorio. Entonces, pues bueno, este fármaco, fijaos, ahora os explico un poco este esquema, viene a cubrir ese hueco que hoy por hoy está sin ningún medicamento autorizado. Fijaos, estos son los distintos fármacos que tenemos. Y estas son las situaciones en las que tiene autorización. El síndrome clínico aislado, la forma remitente recurrente, la forma secundaria progresiva con brotes, la forma secundaria progresiva sin brotes y la forma primaria progresiva. Pues fijaos que muchos de ellos tienen indicación en síndrome clínico aislado, en forma remitente, en forma secundaria progresiva con brotes, pero en la forma secundaria progresiva sin brotes solo hay un fármaco que es la mitosantrona, esta de aquí, que ya no se utiliza hace muchos años, es una quimioterapia. ¿Y por qué no se utiliza la mitosantrona? Porque produce leucemias. Se vio que, no es que produzca leucemias, pero la probabilidad de desarrollar una leucemia era por encima del 3%, ¿vale? Un riesgo que era inasumible. Entonces ese fármaco la verdad es que se ha dejado de utilizar y ya digo, este nuevo fármaco, el tolebrutinib, pues viene a cubrir ese espectro de la enfermedad para la cual hoy día no tenemos alternativas terapéuticas. Y esto creo que es una muy buena noticia. ¿Qué nos trae el futuro también? Bueno, más ya acabando. Y de un poquito más ligero. La microglía, que ya ha salido antes, como una de las dianas de estos BTKIs, del tolebrutinib, es una célula del sistema inmune que parece que está muy implicada en ese fenómeno de inflamación crónica, ese fenómeno de smoldering que yo os decía antes. Esta microglía tiene acciones tanto buenas como malas, tanto beneficiosas como neurotóxicas. Pues hay ciertas estrategias de tratamiento para cambiar desplazar las funciones de la microglía hacia unas funciones neuroprotectoras, ¿verdad? Aquí, bueno, esto es lo de menos, es un fármaco que está en investigación, en ensayos clínicos, para, ya digo, cambiar ese perfil de acción de la microglía hacia un efecto más neuroprotector. Quizá esto os suena, lo de las CAR-T.
Las células CAR-T a veces salen en la tele, hoy día se está utilizando para tratar algunas leucemias, algunos linfomas. Y hay varios ensayos clínicos en desarrollo para tratar la esclerosis múltiple. ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues fijaos, esto es a ver si soy capaz de explicarlo de una manera sencilla. Al paciente se le sacan glóbulos blancos, sus propios glóbulos blancos, en concreto linfocitos de tipo T. Esos glóbulos blancos se llevan a un laboratorio y se les mete dentro un virus en cuyo genoma queremos meter el DNA de un receptor antigénico quimérico. Eso quiere decir CAR. Es decir, estamos modificando el genoma de los linfocitos T para que en su superficie expresen unas proteínas. Ahora veremos qué proteínas. Esos linfocitos T que proceden del propio paciente se modifican, se expanden y se les vuelve a meter, ¿vale? Sus propios linfocitos modificados se les vuelve a meter. De tal manera que estos linfocitos T en su superficie expresan un receptor que se va a unir ¿a qué? A lo que queramos, a lo que le digamos. En este caso, pues veis, estos son fármacos CAR-Ts distintos que se están ensayando en distintas enfermedades neurológicas, en miastenia gravis, en NMO y aquí hay algunos en esclerosis múltiple. Esos linfocitos T que expresan una proteína que se va a unir a, pues lo habitual será a linfocitos B, a plasmablastos, son terapias parece ser que muy eficaces. Actualmente en ensayo clínico. Veremos hasta dónde esa eficacia teórica se traduce en beneficios clínicos, ¿verdad? Bueno, producen una mayor deplección de esas células frente a las que queremos actuar y llegan a zonas más remotas, como es el sistema nervioso central, para controlar esa inflamación. Y esta creo que es la última, para que veáis todo lo que estoy investigando. Cuando uno se mete en esta página web, aquí, que es una página web donde se publican todos los ensayos clínicos que hay en marcha, y uno pone múltiple esclerosis, aparecen 3.447 estudios en marcha. Si pones esclerosis múltiple relapsing remitting, remitente recurrente, 679. Secundaria progresiva, 155. Primaria progresiva, 110. Quiero decir, el panorama, no sé si a largo, a medio o a corto plazo, pero es la verdad es que muy alentador. Aquí tenéis algunos nombres, no voy a detenerme y nada más. Muchísimas gracias.